Continuemos con el ejemplo número 2. En este caso nos hablan del ion NO3 o el ion nitrato. Lo primero que nos solicitan en el ejemplo 2 es la estructura de Lewis e indicar el tipo de enlace covalente que va a tener esa estructura. Pues bueno, lo primero que debemos recordar es cuál es el átomo central. Para este ejemplo, el que tiene menor cantidad de átomos va a ser el átomo central, que corresponde al nitrógeno. Y alrededor vamos a dibujar a los oxígenos. ¿En qué posición? En la que ustedes gusten, siempre y cuando se encuentren alrededor de ese átomo central. Luego de eso tenemos que identificar los electrones de valencia. Para eso recuerden que lo que deben de hacer es contar de acuerdo con la columna de los elementos representativos en la tabla periódica. Para el nitrógeno, de acuerdo con su columna, se encuentra en la posición 5, por lo tanto tendría 5 electrones de valencia. En el caso del oxígeno, tendría 6 electrones de valencia. Pero aquí hay una carga eléctrica, una carga negativa, y nos dicen que cuando un átomo o una molécula, en este caso, es un ion, anión por ser negativo, el anión gana electrones. ¿Cuántos va a ganar? Solamente un electrón, y se los vamos a sumar al átomo central. De forma sencilla, nitrógeno tiene 5 electrones, de acuerdo con su posición en la tabla periódica, pero al haber una carga adicional que hay que sumarla, pasaría de tener 5 electrones de valencia a tener 6. ¿Qué hace con sus 6 electrones? Pues lo más lógico es que el nitrógeno diga que quiere enlazar a los 3 oxígenos de la misma manera. Por lo tanto, le da 2 electrones a este oxígeno, 2 electrones a este oxígeno y 2 electrones a este oxígeno. Por su parte, como el oxígeno tiene 6 electrones de acuerdo con su posición en la tabla periódica, pues es muy fácil imaginar para cada oxígeno que si ya lo enlazó el nitrógeno, pues cada uno de ellos se deja los 6 electrones. ¿Para qué? Para cumplir con la regla del octeto. La regla del octeto, recordemos que es o corresponde a tener 8 electrones alrededor del elemento. Ahí los oxígenos estarían felices, pero la molécula no está completa como tal. ¿Por qué? Porque al nitrógeno el nitrógeno todavía no cumple con la regla del octeto. La única forma para que el nitrógeno cumpla con esta regla es que uno de los oxígenos se sacrifique 2 electrones para formar un enlace doble. Vamos a indicar que este fue el que se sacrificó. Puede ser este o puede ser este, cualquiera de los 3. Pero vamos a eliminar los 2 electrones de ahí y los vamos a poner de este lado. Ahí se estaría formando un enlace doble y cada uno de los elementos tendría 8 electrones alrededor. Ahí quedaría nuestra estructura de Lewis, pero nos piden qué tipo de enlace covalente tiene esa molécula. Aquí el tipo de enlace que corresponde sería, como ustedes ven, el nitrógeno está cediendo sus 2 electrones. Este sería un enlace covalente dativo. ¿Por qué dativo? Porque el nitrógeno está dando los 2 electrones. Este otro tipo de enlace, como ustedes lo ven, el enlace doble, ahí cada uno está aportando un electrón. Uno el nitrógeno, uno el oxígeno. Uno el nitrógeno, uno el oxígeno. Por lo tanto, ese tipo de enlace es enlace covalente polar. Cuando son 2 elementos distintos, donde uno aporta un electrón y el otro aporta el otro electrón, se le llama enlace covalente polar. Ahora vamos a la otra parte, a la geometría plana de enlace. Para este tipo de geometría nosotros habíamos visto, según la tabla, que si hay 3 enlaces y 0 electrones o no quedan aquí electrones que no son enlazados, viéndolo desde el punto de vista de la tabla que habíamos visto en clase, eso sería una estructura trigonal plana. ¿Cómo es la estructura trigonal plana? El átomo central y alrededor
vamos a tener a los otros átomos. Me faltan varias cosas ahí. Por ejemplo, el nitrógeno de la derecha yo lo puse con enlaces dobles. Entonces aquí al nitrógeno de la derecha, enlaces dobles. Le sobran, dos pares de electrones. Se los ponemos aquí como orejas. Bueno, así le llamo yo, como orejas, pero son líneas. Del otro lado, ¿cuántas orejas le sobraron? Bueno, le sobraron, recuerden que cada 2 electrones yo lo llamo como una oreja, o podría ser una línea. Ahí sobraron 2, 4, 6 electrones. Por lo tanto, sería 1, 2, 3 orejas o 3 líneas. Lo mismo para el de arriba. Algo más que no debemos de olvidar. En este tipo de compuestos químicos, cuando hay una carga eléctrica, se debe de encerrar entre paréntesis cuadrados e indicar ahí afuera la carga, para saber que había un electrón que se le adicionó a esa molécula. Pues bueno, ya tendríamos la geometría plana de enlace. ¿Qué tipo de geometría sería? Bueno, como lo dijimos, trigonal plana. Las trigonales planas, ¿qué ángulo de enlace tienen? 120 grados. Y esas estructuras trigonales planas, ¿qué tipo de hibridación tienen? sp2. Por último, ¿cómo sería esta molécula? Como ustedes ven, la molécula es simétrica. Tiene 3 elementos iguales alrededor, muy bien distribuidos. Si aquí hubiera, por ejemplo, un cloro, por inventar nada más, que hubiera un cloro y aquí oxígenos, ya se me desbalancea esa simetría, sería asimétrica. Pero al ser simétrica, cuando la estructura es simétrica, la molécula como tal sería apolar. Vean ustedes o reconozcan la diferencia entre enlaces y moléculas, porque la molécula por su simetría va a ser apolar, pero de acuerdo con los enlaces nos dimos cuenta que podía tener un enlace dativo o 2 enlaces dativos en este caso y un enlace que es covalente polar, que dicho sea de paso también es un enlace doble. Todas estas cosas nos podrían preguntar en la prueba de Faro o en alguna prueba que usted vaya a hacer en química avanzada universitaria.